Bueno, muy buenos días. Siendo las 11:14 del 19 de septiembre del 23, seguimos con el orden del día, en este caso la Comisión Conjunta de Obras y Planeamiento con Gobierno y Legales, para tratar el proyecto de ordenanza 718 del 23, modifica ordenanza 2824 CM del 17, Plan de Estructuración Urbana Ambiental, Parque Tecnológico Bariloche, PITBA. En este caso, además de acompañarnos los responsables del directorio que ya nos vienen acompañando en las últimas reuniones, la legisladora Contreras, está Lorenzo Raggio, que es el gerente, la vicepresidenta del directorio, está José Luis Goin, que es parte del equipo técnico del parque, y en este caso tenemos también la participación especial y agradecemos la presencia de la señora Soledad Gonet, que es directora e integrante del directorio de ARSAT, que es parte importante de la presentación para entender algunos de los cambios que están impactados en el proyecto. Y que la verdad que agradecemos la presencia para que hoy también avancemos tal vez en un caso testigo y no menor, digamos, de los avances que implica esta ordenanza en caso de aprobarla, puntualmente para una empresa importante como ARSAT. Así que, como para no quitar tiempo a la presentación y después en todo caso avanzamos con las cuestiones del reformulado, obviamente darle la palabra a Soledad y en la medida que haya alguna duda y ella lo permita, vamos haciendo consultas de la presentación, ¿sí? Así que ahora sí, Soledad, muchas gracias por tu presencia. Bueno, ahora sí, buen día, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ante todo es un proyecto que surgió de una iniciativa de la provincia de Río Negro en el año 2020, en febrero, en el lanzamiento del Saucón. Acordamos desde la provincia con Pablo Tonietti hacer una sede de I+D+I de ARSAT en el Parque Tecnológico PITBA, entendiendo que era un parque que tenía muchísima proyección vinculada al desarrollo de las telecomunicaciones, estando el clúster INVAP, que de alguna manera tracciona mucho el sector telecomunicaciones. A partir de esa sinergia quedamos con Pablo en iniciar un proyecto del perfil de este edificio. El edificio tiene como concepto una evolución de ARSAT a la industria 4.0 y a nuevos spin-offs de negocio de la empresa del Estado, entendiendo que el clúster de ciencia y tecnología de Bariloche tiene el PBI tecnológico más alto del país y las instituciones que de alguna manera son vinculadas al Estado son rectoras en los desarrollos vinculados no solamente a telecomunicaciones, sino a nanotecnología, todo lo que es IoT, todo lo que es conductores y demás, insumos realmente importantes en el avance tecnológico. Lo que nosotros proyectamos acá, más allá de la información, no me voy a extender mucho en la información, es una sede que pueda ser un espacio de desarrollo y transferencia tecnológica y que instituya ARSAT como una empresa que presta servicios no solamente al Estado, sino al sector de la innovación de altos productos de tecnología aplicada. En este sentido, nosotros hicimos una fuerza con Lorenzo Raggio y todo el comité del parque, básicamente, en delinear un poco la propuesta de qué lugar de alguna manera ocupaba ARSAT dentro del parque, en qué sector y de qué manera podíamos nosotros establecer el edificio. El edificio tiene una parte de laboratorio y una parte muy importante que es un data center, que es redundante del de Benavides, pero que tiene una característica especial. La disposición de los terrenos tienen que ver con que los primeros terrenos de este frente, de este lado, son los que ven para allá. Las oficinas, y ahora me voy a explayar un poco qué es lo que va a ir ahí. El lote 10 es el data center y el lote 11 es la antena terrena del SG1 que está haciendo INVAP. Y va a ser la antena terrena también del SG2. La disposición del edificio en realidad tiene una planta baja que tiene hacia el frente interno del parque más de 7 laboratorios y una planta alta que tiene un auditorio que está pensado también para actividades educativas, actividades de transferencia tecnológica y la zona de oficinas. En el caso de los laboratorios tienen unas características de espacios puntuales y tienen que ver con proyectos que en cada uno se van a desarrollar proyectos complementarios, por ejemplo, a los que hacen
en otras instituciones como la CONEA, porque una de las propuestas de este edificio que interactúe muchísimo con los laboratorios de la CONEA. El laboratorio 1 va a estar dedicado a sistemas muy vinculados a el 5G. Hoy el 5G es un proceso que está iniciándose, es un proceso que está en proceso de licitación y de regulación. La idea es que ARSAT sea el ente regulador y certificante de todo el despliegue tecnológico que se va a dar a partir del 5G, trabajando directamente con el laboratorio de telecomunicaciones del Balseiro. El segundo laboratorio está vinculado a un prototipado de comunicaciones satelitales. La idea es armar una base acá de ARSAT que interactúe muy fuertemente con INVAP y que de alguna manera acelere los procesos de la construcción del SG1 y del SG2. Después vamos a establecer un laboratorio de hardware y computación precuántica a partir de la instalación del data center. El data center, después voy a explicar, es un data center que tiene ciertas características, que va a ser único en el país y que de alguna manera va a permitir avanzar en el ensayo precuántico y en ciberseguridad, que hay todo un paradigma de cambio en cuanto a que la posibilidad de renderización de datos exige al mismo tiempo un desarrollo de ciberseguridad bastante importante. Luego vamos a establecer un laboratorio de inteligencia artificial, después una asistencia técnica a la Red Federal de Fibra Óptica. La idea es que acá esté el nodo de redundancia de administración de la Red Nacional de Fibra Óptica, para que si hay algún problema en Benavides, el nodo de acá levante y pueda seguir, si hay algún problema técnico de hackeo, pueda seguir funcionando en la medición de la fibra óptica y la prestación del servicio. Después el laboratorio de visualización de sistemas complejos, que también articula mucho con el data center. Ahí estábamos iniciando un convenio con el consorcio de Misiones en cuanto a desarrollo de una plataforma educativa nacional que están trabajando con 15 provincias y que ARSAT de alguna manera le daría el músculo que el consorcio de Misiones, que tiene el concepto y el acuerdo con los ministros, pueda la Argentina tener una plataforma virtual educativa que se use en la mayoría de las provincias y que sea, digamos, un espacio virtual de conocimiento y que pueda darse por primera vez una plataforma virtual educativa a nivel nacional. El prototipado de IoT, la idea es articular ahí mucho con Altec. Altec de alguna manera es una de las pocas 14 SAPEN que hay en el país y es una de las pocas que hace ingeniería electrónica. El desarrollo de sensores y el desarrollo de materiales de medición y de trazabilidad de activos es un tema que va a ser vital en este proceso de salto económico, sobre todo en la producción de energía, en la producción minera, en la producción de alimentos, en la producción médica. Y la idea es hacer una articulación fuerte con Altec con respecto a ese tema, que tiene una expertise bastante interesante en el tema IoT. Y el octavo laboratorio de robótica y nanotecnología. Ahí la idea es empezar a trabajar en ensayos, ahí sí, con los laboratorios de la Universidad de Buenos Aires y de la CONEA, que tienen Cada una de las hojas siguientes es un poco la ampliación de todas las líneas de trabajo que van a estar dadas a partir del desarrollo del edificio. Vamos, yo diría, al data center y el cambio de ordenanza. Acá nosotros tenemos la planta del edificio que yo ahora voy a repartir, después lo vamos a ver. Es el mismo plano en dos, para que también lo vayan viendo. Es el despliegue del edificio dentro de un contexto que toma el acceso de entrada y demás. La planta de ese edificio tiene como particularidad el terreno 1 y 2 que está destinado al edificio, el 10 que está destinado al data center y el 11 que está destinado a las antenas satelitales.
Ahí hacemos, y acá me quiero detener un poco, este edificio realmente fue trabajado con el equipo técnico del parque. Prácticamente es un edificio que diseñamos con asesoría de arquitectos de ARSAT y con la asesoría del equipo técnico del parque. Todo lo que ustedes ven ahí fue chequeado y trabajado conjuntamente con el equipo del parque. Inclusive nos han puesto a disposición un expertise que no es común de conseguir, que son, digamos, el desarrollo de laboratorios de alta calidad tecnológica. Por lo cual nosotros hicimos, dentro de las necesidades del programa constructivo, un despliegue dentro de los terrenos bastante bien cuidado. Lo que sí, de alguna manera, nosotros hicimos un análisis que también lo hicimos con gente del parque, de cómo de alguna manera el cambio de normativa nos permite poder poner en equilibrio la ocupación del terreno. Acá nosotros tenemos un gran problema, y ahí voy al plano, que es un gran problema, pero es el proyecto en realidad, es lo mismo que están viendo en el plano, que es el data center, que es esta zona de acá. El data center, para que cumpla normas internacionales, tiene que cumplir con una norma que se llama Tier 3, que tiene que tener un despliegue de espacio y de circulación que es muy particular. El data center tiene una potencia de ser el redundante de Benavides, que es el más grande del país, pero aparte va a tener un clúster de alta performance de datos de 9 petaflop, que va a ser único en el país, y que eso supone un uso del espacio muy particular porque tiene una instancia de ahorro energético y una instancia de seguridad en cuanto a la redundancia tanto de datos como de eléctrica como de base de backup en todo su sentido. Lo que de alguna manera obliga es ubicar todos los chillers, todo lo que es los periféricos técnicos del data center en una localización puntual, que eso lo regula esta norma. Por otro lado, el edificio, nosotros tuvimos que cumplir con una normativa vinculada al tipo de laboratorios que nosotros vamos a establecer, que tiene que tener un metraje determinado, y a una cantidad de metros cuadrados por cada trabajador de ARSAT, que cada oficina tiene una ocupación que tiene una ecuación con el espacio de uso. Entonces nosotros hicimos todo ese análisis básicamente para hacer el despliegue. Y el cuarto terreno, que de alguna manera es un protocolo que se usa en las 6 estaciones terrenas, que ya se habían iniciado las mediciones de radioeléctricas y demás, y el cuarto terreno es el que daba la mejor medición. En este sentido, la idea nuestra es poder aportar un poco al análisis que ustedes tienen para hacer. Nosotros ya tenemos los planos listos, estamos esperando un poco que se resuelva esta situación y ya la semana que viene, en función del camino a seguir, nosotros teníamos pensado sacar a licitación el edificio en el mes de septiembre, pero bueno, iremos al mes de octubre. La idea es iniciar, ya tenemos fondo, el VAPIN está pedido hace 2 años, ya está fondeado con presupuesto nacional, y el data center es parte de un crédito internacional que tiene ARSAT con la CAF. Perdón, el Banco Mundial. Y las antenas con la CAF. Digamos, esta parte del data center es un préstamo internacional, esta parte es un préstamo también internacional de la CAF. Por lo cual, nosotros el programa de obra iniciaríamos la primera etapa, que es el edificio, y en la medida que avance la construcción del data center, la segunda parte de la obra sería el data center. Y todo lo que es antena y plataforma de las antenas terrenas, calculo que inician en marzo ya el movimiento de suelo para la instalación de las antenas.
Se prevé tener una planta de 300 trabajadores de acá a 5 años, divididos en distintas áreas técnicas. Yo creo que el proyecto, lo que más va a costar del proyecto es el capital humano y el conocimiento y los profesionales. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional en el cambio de la regulación del empleo público para poder permitir pases y pasantías de otros organismos que puedan brindar servicios a ARSAT a partir de una regulación específica para poder aprovechar el conocimiento de gente que está en otros organismos públicos y poder también poder incorporar nuevos trabajadores con los perfiles que necesitamos. Hay un perfil que va a ser muy demandado, que es el de telecomunicaciones, y la idea que estamos trabajando con el Balseiro de un acuerdo de pasantías ya desde el hecho de que los estudiantes pueden llevar adelante ciertas tareas en los laboratorios de ARSAT. Esto de alguna manera fue un proyecto que empujamos muchísimo con la provincia. Con Lorenzo hemos tocado muchas puertas en Nación. Hay un acuerdo entre la provincia y la jefatura de gabinete. Hay un acuerdo marco que se firmó hace 3 años, ¿no?, para la construcción de esta sede. Hay un acuerdo marco entre ARSAT y el PIDVA, y hay un acuerdo marco entre la Secretaría de Innovación de Nación y la Agencia de Innovación de la provincia, por lo cual hay un marco regulatorio que establece la continuidad del proyecto. Desde hace 3 años a hoy creció muchísimo. Lo que sí nosotros pretendemos que sirva para que también el parque pueda ser el clúster de telecomunicaciones y de innovación tecnológica 4.0 del país, por una trampa, básicamente porque estamos poniendo el data center que todo el mundo va a necesitar. Entonces, la idea es que se asienten acá la mayoría de las empresas que están vinculadas a estos procesos. Este data center va a ser un poco la cabeza de una red de data center en otras partes del país, son 6 en el país más chicos, que van a estar distribuidos en distintas provincias con el perfil determinado para el uso de la región, ¿no? Esa es un poco la razón por la cual quería compartirles un poco el proyecto para que puedan tener un poco un caso concreto en donde se aplica un poco este cambio de normativa. Gracias Soledad, la verdad que es muy clara la exposición. Por ahí, para enganchar un poco y entrar ya a las consultas que puedan tener los concejales, si volvemos a la placa de la presentación, en la página donde se habla de los cambios en la ordenanza, ahí se puede un poco visualizar cómo en la estructura vigente de la ordenanza actual, del plan de estructuración, tenemos el esquema de arriba respecto a los retiros laterales, frontales, que hacen y de fondo, y cómo en la propuesta que ya está impactada en el anexo 1, está justamente adecuando la figura de abajo, que permite justamente esta disposición de los edificios que marcaba Soledad respecto de el mejor aprovechamiento posible de la superficie, pero a su vez permitiendo que también se cumplan los requisitos, digamos, de implantación que exige la normativa que se planteaba. Esto, en los fundamentos, si bien no hablamos de ARSAT puntualmente, porque es algo muy particular, sí está, es casi, digamos, la motivación está para eso, claro, el motivo, digamos. Y sí está en el anexo 1, me tomé el trabajo de revisar puntualmente esta parte, y está tal cual, digamos, se planteó, así que en eso me parece que está clara el porqué, el para qué, y bueno, un poco los cambios de los retiros de frente, de 15 a 3 metros, de 15 a 10, de 7,5 a 3, responde un poco al esquema que estaban planteándose ahí, y también, bueno, el resto de las adecuaciones de usos, también para permitir esta versatilidad que ARSAT requiere en su implementación, tanto de la parte comercial, la parte logística y también obviamente lo que es la implantación de todas las acciones que desarrolló Soledad. Así que, bueno, ahora si alguno tiene alguna palabra para concejal Wallace, ahí el micrófono. Bueno, gracias por la explicación. Quisiera preguntarte, con algún ejemplo claro, como para poder
identificarlo mejor, ¿por qué necesitan el cambio a uso logístico? Porque en la explicación es lo mismo que el uso comercial. Entonces, si podés distinguir ambos usos y por qué ARSAT necesita que se modifique la ordenanza a un uso logístico predominante. Es un poco lo que he explicado con el Tier 3, la norma del data center. El uso logístico de los periféricos técnicos es todo el abastecimiento de combustible, energía, refrigeración, que tiene un recambio permanente y hay toda una logística alrededor de ese proceso que tiene que tener una distancia, tiene que tener una profundidad, tiene que tener una distribución determinada, hay toda una logística alrededor del data center. Imagínate que es un proceso que es un proceso vivo, el proceso del data center, no es una máquina que es toda una serie de... Son data centers que se usan en el mundo, es la tendencia, van a ser en la primera etapa 8 contenedores, en la segunda etapa otros 8 contenedores, y ese proceso es un proceso continuo de flujo de energía, de mantenimiento, de equipamiento, de autos y de camionetas de recambio de combustible. Hay toda una instancia, sobre todo en la distancia que toda la periferia de todo lo que es la técnica, toda esta parte de acá, es un poco el core de la actividad logística. Y también hay una instancia de los laboratorios que tienen ahí también componentes de fabricación, porque la idea es que los laboratorios tengan una primera etapa que es una etapa de investigación, pero después una etapa de fabricación. Y ahí a todas estas calles internas, de alguna manera, se pensaron calles que entren camiones de cierto acoplado. Por ejemplo, hay una instancia de mantenimiento de las antenas y de la orientación de las antenas que necesitan cierto equipamiento, digamos, de equipos, son antenas de 8 o 9 metros, digamos. Entonces, de alguna manera, tienen una logística alrededor del mantenimiento. Sobre todo es el mantenimiento en esta zona y en esta zona un poco la zona de provisión. Bien, gracias Soledad. ¿Concejal? No, para complementar con lo que planteaba la concejal Wallace y un poco la respuesta de Soledad, este es un ejemplo donde tal vez el requerimiento de logístico no está explicado por una empresa de logística que pueda hacer algún tipo de entrega de mercaderías o reparto desde el parque o como base en el parque, sino en este caso porque es parte de la actividad en sí misma, digamos, acá en ese complementario, digamos, a todo lo que ARSAT debe realizar, pero por eso también entiendo que es el cambio técnico de permitir todo esto, las maniobras, el acopio de materiales, el acopio de materiales para sacar hacia afuera del parque, lo que se explica. Por eso no sé si por ahí alguien quiere complementar algo en ese sentido. Lorenzo. Sí, bueno, buenos días, bienvenidos. Y básicamente para complementar un poco lo que se dijo es esto, este es un argumento más de por qué la logística, ahora la logística vista desde la provisión y desde la necesidad de equipamiento, renovación y funcionamiento de una empresa, pero también recordar que en complemento de logística o el agregado del uso logístico al resto de los lotes también tiene que ver con el resto del parque y las necesidades del resto del parque. Esto viene a complementar como un elemento adicional a un proyecto característico y súper importante para el parque, porque el uso logístico es importante. Pero les recuerdo también que tiene que ver con el día a día de las empresas que hacen logística dentro del parque, los lotes más chicos y cómo se desenvuelven, digamos. Este es la frutilla del postre. Bien, gracias Lorenzo. Perdón, eso lo tengo de... Pero boliche y lo odio. No, en la legislatura somos tanto que Legislador. Gracias, señor presidente. Buen día a cada uno y cada una de ustedes. Gracias. La verdad que es una alegría poder tenerlos acá en el parque. Sé que ya estuvieron y que pudieron ver lo que se está haciendo. Un poco... A mí me gusta siempre como pasar en limpio o ser lo más clara y en lo más base posible. Lo que Soledad nos está presentando hoy es, por decirlo, un ejemplo emblema, digamos, ARSAT, igual que
que INVAP son empresas que nos dan orgullo no solo al país, sino también a la provincia, digamos, son sumamente importantes. Pero no quiero dejar de destacar dos cosas. Primero, que el poder, la instalación de ARSAT acá y esa necesidad de las modificaciones de esta ordenanza que están tratando ustedes implicaría poder ya tenerlo, sino también la rapidez y la necesidad de poder hacerlo lo antes posible, atento a lo que ya ha dicho de las licitaciones, pero también en el pensamiento de que queremos un parque que tenga una vidriera acorde a lo que es una ciudad turística. También eso es importante, tener ARSAT adelante mostrándose junto con nuestro portal, que es donde estamos ahora, y de las empresas que se podrían ubicar del otro lado, es sumamente importante. Pero además de eso, rescatar que estamos hablando de puestos de trabajo, que son 300 personas que dicen que en tanto tiempo podría, pero no solo eso, sino todas las otras pequeñas empresas que ya están en el parque y necesitan estos cambios también de uso para que también en menor medida tengan sus trabajadores ahí pudiendo hacer sus tareas. Y eso también suma a la importancia de este parque, que es lo que queremos siempre, que es la diversificación de esta matriz productiva de nuestra ciudad. Entonces, este es un ejemplo, digo, emblema, pero tenemos muchas otras empresas que están en la misma necesidad que ARSAT y que, por supuesto, quizás no tienen el reconocimiento que sí tiene ARSAT o INVAP en ese sentido. Bien, gracias, Claudia. Concejal Chamatropoulos. Gracias, muchas gracias. Sí, yo complementaría esto que dice la legisladora, el tema siempre pendiente en nuestra ciudad de la conectividad digital, ¿no? Es decir, ahí tenemos, sí, mucho, porque, digamos, con todos estos logros tan importantes deberíamos ir en esa dirección, porque ahí le debemos no solo a la actividad turística, sino a los vecinos en general y a las empresas un mayor desarrollo y mayor conectividad que en la ciudad. La verdad que es insuficiente. No, simplemente agradecer la presencia y preguntar el monto global del presupuesto, si lo tiene más o menos a mano, de la inversión completa de todo este desarrollo aquí. Mira, los valores de hoy, la primera etapa son 6.000 millones, la segunda etapa 4.000. El fondo que se va a utilizar en todos los 6 puertos de Argentina del tema de las antenas son $2 millones en total para los 6 lugares. Ahí nos está ayudando mucho el equipo técnico. José Luis nos está ayudando muchísimo en el tema del estudio de suelo que se hizo acá para poder hacer una planta para las antenas que se va a utilizar en las otras antenas. O sea, nosotros con los especialistas del PITBA vamos a hacer un protocolo que se van a usar en las otras 5 sedes. Y el data center tiene una perspectiva de inversión de $120 millones en 4 años, digamos. Ese es un poco el proceso. La idea nuestra es arrancar con el edificio, que es presupuesto nacional, que fue el compromiso de contraparte que tomamos del gobierno nacional contra el Banco Mundial. Y a partir de ahí iniciar los procesos del data center. Bien, por ahí de mi parte también sumar a lo que planteaba la consulta del concejal, cómo de alguna forma este proyecto, lejos de opacar a los demás proyectos que hay en el parque, los complementa, les provee también servicios. Y también, me imagino, el día de mañana, con el acuerdo que también se ha firmado, entiendo recientemente, con UTN, y con también la posibilidad de incorporar en alguna instancia la parte educativa aquí dentro del parque, cómo poder cerrar ese ciclo a veces tan incierto desde nuestros estudiantes secundarios de las escuelas técnicas, pasando por los estudiantes universitarios, puedan tener rápidamente la vinculación, tanto en una pasantía como también una rápida proyección también laboral en relación a tanto ARSAT o las empresas que están en el sector público, pero también todo el universo de empresas o del clúster de empresas que de alguna forma van a dar servicios vinculados a la tecnología, al desarrollo, a la innovación, y que bueno, me parece que el salto, así como dice el concejal, no solamente proveer servicios a la ciudad y levantar un poco la vara de las cuestiones que están todavía insatisfechos, sino también darle visibilidad y viabilidad a muchas veces futuros técnicos, futuros especialistas en estas áreas muy recientes en la Argentina, y que falta mucho potencial humano que capacitado, que realmente dé respuesta a la gran demanda que existe, y que no estén yéndose a vivir a otras provincias, a otros lugares, porque realmente acá en Bariloche no tienen tal vez esa visión de crecimiento futuro, más allá que hay un gran desarrollo en nuestros vecinos, digamos, que hacen ese tipo de actividades, con lo cual
Me parece que es un buen ejemplo de cómo cerrar todos los niveles y tratar de complementar esfuerzos, y me parece que es muy bueno el trabajo interagencial que se está planteando, justamente para que lo que hace uno le sirva al otro y de alguna forma siga fortaleciendo todos los esfuerzos que hay de tanto tiempo en esta ciudad y bueno, lo que se venga para adelante como reflexión. Así que gracias también, Soledad, por esa info. Y bueno, en principio avanzamos con el debate, salvo que haya alguna otra cuestión para liberar la Soledad, pero concejal Wallace. Sí, yo quería hacer una pregunta que no tiene por qué tener conocimiento, pero me parece que, digamos, es adecuada. Nosotros, en el cambio de ordenanza que estamos dando tratamiento, hay varios puntos, y algunos puntos a lo mejor no nos dejan avanzar del todo porque generan mayor polémica y mayor análisis. Uno de esos puntos es la posibilidad de cambiar también el uso y habilitarlo para una explotación de áridos, particularmente primero un movimiento de suelo, pero bueno, lo cierto es que técnicamente en la ordenanza debería estar definido como una explotación de áridos. Una de las preguntas, esto lo digo sí porque es algo que a mí por lo menos me genera ruido, eso es respecto de la actividad de las empresas que se están instalando, una claramente es ARSAT, otra es INVAP. Entonces, digo, a lo mejor no, perdón que te tutee, no tenés por qué saberlo, no tenés que tener una posición, pero me parece que sería mirar para otro lado, no hacer la pregunta acá que estás vos, porque después nosotros decimos, pero es compatible con lo que va a venir a hacer, bueno, ya que estás acá, por ahí aprovecharte en el buen sentido y preguntarte si tienen conocimiento de que el cambio de ordenanza también estipula este cambio de uso, si han hecho el análisis, si te parece compatible con esto, con las antenas de 8, 9 metros, generar una explotación de áridos, si han visto las 319 hectáreas y han identificado algún sitio que a lo mejor sí lo hace compatible. Bueno, no puedo dejar de preguntarlo, así que nada, me parece que eso. Mira, puntualmente en el contexto nosotros trabajamos mucho con el parque en cuanto a analizar el lugar puntual de ARSAT. Elegimos este lugar porque logísticamente era más accesible y aparte, como un poco decía Claudia, tenía que ver mucho con poder poner en el frente una empresa nacional que es, digamos, considerada una de las empresas más de avanzada dentro de lo que es el ecosistema de empresas públicas nacionales. En este sentido, el data center tiene, si por ahí es focalizado al tema del data center, tiene una construcción alrededor del data center que se pensó de aislamiento, porque tiene que tener un aislamiento independientemente del lugar donde se instale, y que hay protocolos de aislamiento también en los laboratorios, por lo cual la sede es autosuficiente, no tiene ninguna particularidad. Nosotros sí trabajamos mucho con el tema de la orientación, por el tema del sol, los vientos, el tema del polvo. Estuvimos trabajando mucho ese proceso, hicimos un análisis de medioambiental también, que se puede poner a disposición para que lo vean específicamente de la sede. Estuvimos justamente viendo el emplazamiento, por lo cual nosotros dentro del punto de vista técnico, en el lugar donde estemos tenemos que estar aislados y ya ese protocolo ARSAT lo cumple. Por lo cual las actividades periféricas, nosotros siendo un parque industrial las tuvimos presentes, sobre todo en la logística, en el movimiento de camiones, o sea, hemos hecho como... De hecho, los otros data centers van a estar todos en parques industriales. ¿Por qué? Por la característica del data center de alta performance de datos, porque una de las cosas que se pretende es que estos data centers impacten directamente en el sector productivo. Por lo cual tenemos el mismo análisis en Vaca Muerta, en la sede de Comodoro Rivadavia, en el norte, que probablemente esté en Formosa, en Tierra del Fuego. El medio ambiente a nosotros no nos condiciona,
en la medida que cumplamos con la normativa 3, digamos, que tiene una de esas cuestiones, es el aislamiento de la zona del data center. En cuanto a los laboratorios, ahí estamos asesorándonos mucho con José Luis Goin, que ha hecho algunos aislamientos y filtrado de laboratorios en la CONEA, así que en eso tenemos del equipo del parque un asesoramiento privilegiado, digamos, por lo cual no es un inconveniente. Muchas gracias, Soledad. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Bueno, igual puedes quedarte, cualquier duda como vos quieras, como vos quieras. Listo. Muchas gracias. No, lo dejo. Llevo la compu. Bien, gracias, Soledad. ¿A nosotros nos necesitan para algo? Sí, por lo menos. Bueno. Bueno, ahí mientras se retira Soledad, que le agradecemos nuevamente y en su nombre a todo el equipo de ARSAT por la información que nos hizo llegar. Pasando en limpio la instancia en la que estamos, ya la comisión pasada habíamos hecho un repaso de los diferentes puntos vinculados justamente a las modificaciones de accesos vehiculares, de los retiros de frente, de algunas disposiciones, digamos, que estaban en la normativa vigente vinculada a las alturas, que estábamos, para recordar, no estamos eliminando las restricciones, sino que estamos enfocando que la gestión de las mismas frente a la ANAC sea a través del directorio del ente y no empresa a empresa, porque eso enraizaba un poco la gestión de cada expediente y eso realmente complicaba luego la implementación misma de las modificaciones. Entonces la idea es que sea el ente quien tiene la expertise técnica, digamos, de en qué lugares la aproximación con el aeropuerto tiene que tener un cuidado mayor y en el resto de las zonas del parque sea el intermediario justamente para poder asesorar puertas adentro a las empresas que están prontas a construir o presentar un proyecto de obra y puertas afuera en la interacción con la ANAC para poder dar cumplimiento pleno a la normativa, en este caso nacional, en lo que hace la seguridad aeroportuaria. Eso era una de las simplificaciones que estábamos sumando en esta ordenanza. Y luego quedaban algunas cuestiones para impactar en el reformulado. Ahí un poco les decía informalmente a los concejales el día de ayer, les mandamos en el drive del consejo un reformulado, aunque sea hasta la fecha de ayer, de lo que hace al texto de la ordenanza en sí misma, donde hicimos un repaso de algunas cuestiones de forma y de ortografía, digamos, que había que corregir, que dejar clara en ese sentido. Sí. Ahí les pasamos una copia. Y obviamente, si bien no lo hacemos generalmente, dejamos en color las cosas marcadas como para que se impacte rápidamente en la lectura qué es lo que se estaba modificando, adecuando, para que sea más fácil la lectura por parte de todos. Y entrábamos justamente en la parte, tal vez que nos habíamos quedado en el debate la semana pasada, en la Comisión de Obras, en relación al uso justamente de cómo se impactaba el uso vinculado al tema de explotación de áridos, y lo que hemos tratado de explayar, digamos, tanto en los fundamentos como en el articulado y luego también en la modificación de la última parte del anexo 1, que se las pude alcanzar virtualmente, bueno, cómo queda referenciado en las diferentes partes esta situación. En principio, haciendo referencia a los requerimientos de lo que exige la ley 49 y 41, que es la que reglamenta a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, todo lo que es el Código de Procedimiento Minero de la provincia, y que si bien nosotros tenemos la ordenanza 187 del 79, que regula a nivel municipal en algún punto el uso, o que requiere, mejor dicho, dar el uso, digamos, de explotación de áridos, es verdad que esta ley, digamos, posterior, digamos, en su sanción, esto un poco ahí también lo discutíamos con la asesora letrada, no solamente queda reservada toda la potestad a nivel provincial de toda la regulación de la materia, sino que marca muy concienzudamente, digamos, todos los pasos a seguir para la eventual aprobación de una explotación en algún punto de la provincia. Y en este caso, bueno, el debate estaba en cómo dejar referenciada, por un lado, la necesidad de que se permita
este uso, que ya no estábamos hablando del uso extractivo, sino de explotación, que la explotación per se requiere justamente todas las dinámicas, digamos, del movimiento, hasta una posible venta o no, digamos, pero es todo el universo, digamos, de los diferentes incisos que hay que poder tener en cuenta al momento de hablar de explotación. Deja justamente claro, digamos, en el artículo, si vamos al artículo 5, justamente que el uso condicionado, y este uso condicionado está dado justamente por las diferentes etapas de crecimiento del parque, los estudios que haga el parque en cada etapa temporal y de impacto de las actividades que se van desarrollando, el crecimiento inclusive de los actores, que son parte, digamos, del consorcio de empresas dentro del parque, que también son un actor dentro de las directivas del ente para poder ponderar a la hora de tomar decisiones, y obviamente todo el requerimiento que haga la autoridad minera provincial en base justamente a la ley provincial y, como decíamos, en base al desarrollo del master plan en cada etapa del parque. Y al finalizar el anexo 1, que es el que viene impactando todos los cambios en el factor de ocupación, los parámetros de uso, digamos, todo lo que venimos discutiendo hasta ahora, se ha ido impactando de la versión original a esta. No tiene grandes cambios, más allá de algunos de forma que hemos ido marcando con la gente del directorio para la versión final, y sí, tal vez el cambio más sustancial, que lo que quedaba pendiente, era cómo se impactaba esto de la explotación de áridos, que está en la última foja justamente del anexo, y donde hemos editado el mapa, digamos, que estaba referenciando las zonas en ese sector, y que la explicación, que un poco ese anexo que viene a ser la metodología con la cual el directorio del parque tiene que desarrollar luego adelante su tarea, obviamente basada en lo que la ordenanza aprueba, y explica justamente en esa parte del anexo esto que estoy diciendo, la adecuación de los procesos a la ley provincial, a la autoridad minera provincial y a todos los parámetros, digamos, ambientales que sean necesarios en cada momento. Y un poco el debate que teníamos era, bueno, cómo el resultado final de ese producto de explotación pueda ser usado en esta amplitud de situaciones que van a estar supeditadas al directorio respecto de tanto el aprovechamiento propio. En eso hay un gran ahorro, eso se plantea en los fundamentos, de futuras contrataciones solamente para el movimiento del suelo, para la adecuación de las diferentes etapas. Digamos, hay un doble beneficio en ese sentido del manejo del suelo para prepararlo para el día de mañana, las diferentes etapas que se pueda crecer en el parque, y a su vez que ese material, supeditado su uso a los diferentes requerimientos de la autoridad minera, puedan justamente tener un beneficio, tanto al interior del parque, para un uso en las actividades, digamos, que el parque pueda ir proyectando de uso de requerimiento de material, como para con la municipalidad, como para, o eventualmente, la comunidad en general de Bariloche, que también requiere de áridos y que hoy, lamentablemente, porque también las situaciones en las cuales estamos insertas geográficas así un poco también lo determinan, la disponibilidad hoy está más supeditada a traer materiales de afuera de la ciudad con un alto costo para todo lo que implica el desarrollo de la ciudad, desde un vecino que construye una medianera hasta una empresa que hace un emprendimiento un poco más complejo, o el Estado con la obra pública. Bueno, puedo tener aquí, no sé si la solución, pero sí una parte, un aporte más en ese aporte de materiales para todo lo que es elegido, y obviamente en esta escala de prioridades que se puede ir analizando en cada una de las oportunidades, y sujeto obviamente a la real disposición de material de lo que se pueda ir ejecutando. Entendemos que la redacción que hemos podido llegar recoge todo lo que hemos ido debatiendo, y bueno, si no, ahora daremos ese debate. Y la modificación que está impactada en el anexo, que es la que les compartí porque me parece que es la parte más importante del debate, es la que les hemos podido acercar el día de ayer. El resto del anexo nos hemos tomado el trabajo de revisarlo por completo para que sobre todo las cuestiones de formato estén bien. Detectamos un problema de formato que acá quiero agradecer a José Luis, que me dio una mano en eso, para poder ver que las tablas que están desde la hoja 140 en adelante, que tienen que ver con las fichas, digamos, de gestión, digamos, de los diferentes procesos de obra, hay una desconfiguración en lo que teníamos cargado originalmente, así que lo que vamos a hacer seguramente es ordenar el anexo de una forma tal de que por partes todo sea visible y no tengamos esos problemas de formato. Son 200 páginas, así que entre el texto y las tablas y algunas figuras gráficas, había algún problema ahí de control de diseño que la verdad que vamos a tenerlo solucionado para su sanción definitiva, pero bueno, un poco les quería transmitir esa tranquilidad, digamos,
de que el resultado final va a ser obviamente que esté todo impactado como está en la ordenanza. Y bueno, por ejemplo, el caso de Arsal que recién hablábamos, cada una de las incorporaciones respecto a la versión vigente están volcadas justamente en función de lo que está explicado en los fundamentos de la ordenanza propuesta. Así que eso como introducción, y bueno, obviamente abro el debate para que podamos abrir consultas y aprovechar la instancia de los técnicos e integrantes del directorio aquí presentes. Se retira el concejal Chamatrópolis. ¿No es la idea de dictaminar hoy o sí? En principio sí, pero no lo puedo obligar a que se quede. No, pero un poco la idea cuál es de la presidencia. Más que la presidencia, además de la presidencia, de los autores, es poder avanzar en el dictamen, habiendo impactado todos los acuerdos, digamos, que hemos podido alcanzar de las últimas comisiones, y en mi caso, haciendo la salvedad de que el anexo, pasado en limpio, tenemos esta cuestión técnica que no hemos podido pasarlo para el día de hoy, pero va a estar, digamos, esta semana terminado. Pero bueno, nada, con su reserva eventualmente después lo volcará en la sesión. No sería reserva, sino sería nuestra presencia solamente Ausencia. en la votación. Adelanto, por supuesto, la predisposición favorable, ya lo he hecho en su momento, y nada, habrá que ver detalles, pero en principio eso. Y disculpen, en principio idea de pasar la sesión, claro, con lo cual deberíamos tener otra antes. Muy bien. Gracias. Por favor, no se me vaya a quedar de nuevo. No, agarra la carpetita. ¿Vos estás manejando así o no? No, la botería. Porque no estaría bien. Reformulado. Y anexo. A ver, para pasar en limpio, sí, con legislar. No, bueno, un poco a la pregunta que ha hecho el concejal Chamatrópolis, nosotros desde el minuto cero le hemos dicho la importancia que tiene para nosotros como directorio poder avanzar en la ordenanza. Siempre, y de verdad lo digo de todo corazón, agradecer la predisposición de cada uno y cada una de las concejales que han estado con la apertura de poder entender, y además sé que saben de la importancia de lo que es este proyecto. Acabo de darme cuenta de que no habrá sesión esta semana, entonces entiendo por lo que acaban de comentar que está la semana que viene. Si ustedes consideran, digamos, ojalá pudiéramos tener el acompañamiento de todos. Para nosotros, para el directorio, que lo hemos venido hablando, tener el acompañamiento unánime del Consejo Municipal es muy importante, porque no solo por la importancia del tema, sino también porque respaldan a un directorio que está trabajando hace mucho tiempo y que de verdad, en estas dudas que yo siento que están en la mesa, es un directorio que no va a poner en juego el desarrollo del parque bajo ningún punto de vista. O sea, el poder permitir hoy los cambios de uso significan solamente el poder avanzar en el desarrollo del parque, y aquellas cosas justamente que tienen que ver con esto que es la explotación no avanzará si pone en riesgo a alguna otra empresa que ya ha comprado en el parque, porque eso fue lo que se ha dicho en el directorio, digamos. Siempre parece reiterativo, pero es importante decirles que es un directorio el que en el final toma las decisiones de avanzar o no para ciertos lugares, una vez que tengan obviamente estas modificaciones, ¿no? No significa que inmediatamente se va a hacer lo que plantea la ordenanza, pero sí te da la posibilidad de poder pensar y desarrollarse en ese sentido. Por eso, si ustedes consideran, atenta que no va a haber sesión esta semana, que necesitan una clase más, una reunión más, no tenemos problema. Si era esta semana, sí vamos a pedir por favor el acompañamiento y que podamos dictaminar el proyecto en este sentido. Bien, a ver, paso en limpio para en todo caso ahí abrir el listado de oradores. Un poco lo que decía recién, del anexo, entre la página 1 y la página 140 está chequeado todos los cambios en los diferentes parámetros que están modificados en el anexo respecto a lo que está estipulado en la ordenanza. Tenemos un problema con un gráfico que ahí ahora lo habló con José Luis, que es un gráfico técnico de los diseños de planta, de cómo queda diseñadas las manzanas, que tenemos ahí una desconfiguración de una de las imágenes, que ahí la vamos a acomodar, pero eventualmente lo que vamos a hacer es
el anexo partirlo en partes, una parte gráfica para que esté bien compaginada las imágenes color que tenemos compartidas, que en este caso tenemos un error que detecté en la página 105, pero bueno, podemos ahí hacer una carátula y un anexo, digamos, dentro del anexo, digamos, que referencia estas ilustraciones. Y luego tenemos una cuestión también de respetar el formato que venía de la ordenanza original, de la página 140 en adelante, hasta la página 197, que son todas las tablas anexas de gestión de obra, que son, ahí no ha habido un cambio, pero sí hay algunas cuestiones que hemos advertido de forma, digamos, de cómo se planteaba la información. La vamos a trabajar con José Luis de parte del área técnica del PIODA como para que queden claras en el formato y estén en el anexo como una contraparte también complementaria, pero que no pierda el formato que sea legible. Y el resto, en la parte final, obviamente hay algunos aportes más que tienen que ver con el punto 12 de la gestión del plan en cuanto al crecimiento por etapas, que son no hay modificaciones más allá de las que tienen que ver con impactar los cambios en el anexo 2, digamos, que es el mapa completo de la etapabilidad del proyecto respecto a los cambios que estamos planteando, y sí la parte final que reviste el anexo 1, que es el inciso 12.3, que acá lo tenemos en la página, página 200, que es justamente la autorización de uso condicionado para la explotación de áridos, y que hemos adecuado justamente la versión, digamos, de texto respecto de la anterior que estaba en el expediente, justamente a los términos de la ley 4941 y un poco dejando en palabras lo que hemos dicho en comisión. Eso respecto del anexo 1. El anexo 2 es solamente el plano general con todas las áreas nuevas impactadas, con la nueva zonificación, que un poco resume el anexo 1. Y en el articulado del proyecto tenemos el artículo 1, bueno, todo en los fundamentos, los diferentes aportes que hemos ido levantando en las diferentes comisiones y también algunas observaciones de forma sobre lo ya dicho. Ahí podemos entrar si hay alguna duda para alguna parte de la redacción. Y pasando al articulado, en el artículo 1 se aprueba el plan de estructuración urbana ambiental, parque productivo tecnológico industrial, que como anexo 1 forma parte integral de la presente y reemplaza el anexo 1 de la ordenanza 2824 CML17, que es la que estamos modificando. No damos de baja la ordenanza 2824, le estamos modificando justamente los anexos que obviamente van a complementar el día de mañana, van a regir el día de mañana para el parque. En el artículo 2 aprueba la cartografía de zonificación del plan de estructuración urbana ambiental, parque productivo tecnológico industrial, que como anexo 2 forma parte integrante de la presente y reemplaza el anexo 2 de la ordenanza 2824 CML17. En este caso no hay cambios en principio del que fue presentado originalmente en el expediente, digamos, porque referenciaba justamente los cambios de uso y los diferentes parámetros que referencia el cambio en el anexo 1 de la norma. Luego una incorporación del artículo 3, que esto ya lo habíamos dicho anteriormente, que esto nunca se hizo, en realidad en la primera oportunidad, que es declarar de interés público municipal por el aporte al fortalecimiento social, económico, científico, productivo a Bariloche, la ejecución justamente de este plan de estructuración urbana ambiental, que fuera oportunamente aprobado por la ordenanza 2824 CM17 y sus modificatorias, y de acuerdo a lo regulado en el artículo 9 de la ordenanza 2733 CM16, exceptuar el pago de la renta diferencial urbana, RDU, tanto para las zonas de uso exclusivo del parque como otras donde ya existan compradores o desarrollos en curso, entendiendo, y esto es lo que venimos sosteniendo desde el principio, la importancia que tiene justamente el desarrollo del parque para todo el desarrollo de la ciudad, y también, digamos, que mucho de lo que desarrolla el parque y es un eje, digamos, en su desarrollo, es parte justamente del desarrollo que plantea el Estado en sus diferentes niveles que forman parte del mismo. Y en todos los casos, bueno, el artículo 5, en todos los casos, esto es un poco lo que incorporábamos, donde se lleve adelante un uso condicionado de explotación de áridos, es el ente quien, como peticionante, esa figura es una figura de la ley provincial, podrá realizar por cuenta propia o por terceros, ya sea con una estructura propia que genere, o licitando o encomendando a terceros esa tarea, las tareas propias de dicha explotación, definiendo previamente los plazos y requerimientos técnicos ambientales a cumplimentar ante la autoridad minera provincial y en base al desarrollo del master plan de cada etapa del PITBA.
Artículo 6 es de forma, la encomienda al área de digesto para justamente realizar la actualización de los anexos 1 y 2 que se están aprobando por la presente, y el artículo 7 de forma respecto de la comunicación, la publicación y el archivo. Esto es un poco lo que tenemos al día de hoy. Obviamente si hay alguna otra duda al respecto y tenemos por ahí la oportunidad de tener una segunda instancia para llevarlo a dictamen, bueno, por ahí sí pedirles, como les decía el otro día, tratar de saber en qué estamos de acuerdo y en qué podemos darle una vuelta todavía en la redacción para llegar con un reformulado pasado en limpio, porque no es por ser obsesivo, pero hay que revisar que las 200 páginas estén bien, y no quisiera después llevar al dictamen algo, llevar a la sesión algo que por ahí se nos pasó, o que si no cambiamos adecuadamente con tiempo, después no podemos referenciarlo adecuadamente en los anexos. Solamente esa... Pero bueno, tampoco es un tema, una exigencia, es un requerimiento en lo posible para llegar prolijos, digamos, a la aprobación, por lo que implica esto en el futuro en la gestión de cada empresa que se instala en el parque, que estén bien sus parámetros de implantación y todo lo que implica los usos. Eso es un poco mi resumen hasta ahora. Obviamente uso la palabra para que quien así lo desee pueda manifestarse. Concejal Sánchez. Gracias, presidente. No, a ver, yo creo que es un proyecto que ha tenido un buen tiempo de análisis, que creo que ha habido una predisposición no solo de los integrantes del PITBA o los técnicos del PITBA que nos han acompañado el primer día, sino también de todos los bloques, ¿sí? Que han aportado para la mejora del texto y, lógicamente, para la mejora del alcance de la normativa, teniendo en cuenta, sobre todo, que me parece que fue importantísimo, los diferentes ejemplos, ¿no?, de necesidades que ha tenido el parque para hacer estas modificaciones. Desde lo que nos plantearon hoy los representantes de ARSAT, ¿no?, digo, de ese punto tan alto, hasta alguna cuestión mínima al lado de lo que genera el ARSAT, ¿no? Digo, de algún emprendimiento local, ¿sí?, que tiene también necesidades para mejorar su funcionamiento, porque la dinámica de los últimos años, los cambios en relación a la comercialización, a la logística y demás, bueno, ha demostrado esa necesidad de modificaciones a lo que inicialmente a lo mejor se pensaba en el PITBA. Y todas modificaciones que se basan justamente en el crecimiento, ¿sí?, en el crecimiento no solo del parque, sino también de la ciudad y de toda la comunidad, y de esa intención de que haya empresas de todas partes del país y hasta del mundo que quieran estar en un lugar como este. Yo creo que ha sido un trabajo muy a conciencia, y por eso digo de todas las partes, de todos los bloques también, y eso se ve reflejado en el texto. Y me parece que estamos ya en un punto de poder tener definiciones, aprovechando a lo mejor esta posibilidad de tener una semana más de trabajo, donde, como siempre, lo felicito a Gerardo, lo felicitaba ya en el grupo cuando pasó la documentación, porque también es un trabajo muy, muy exhaustivo, esa posibilidad que tiene de poder fijarse que cada documento esté acorde a lo que se plantea en el texto o lo que se quiere hacer entender. Bueno, esa posibilidad de poder tener esas últimas definiciones o de aclaraciones dentro de los anexos, pero entiendo que no hay mucho más para volcar en el texto desde mi punto de vista a lo que inicialmente planteaban estas modificaciones. Así que nada, invito al resto, y me parecería importante que este acompañamiento pueda ser por unanimidad, desde la mirada de que sí pudieron ser volcadas en las modificaciones los intereses de cada sector, o por lo menos de cada uno que planteó una modificación o pedir, en su caso, alguna explicación específica. Bueno, creo que eso está bien a la vista. Así que nada, dar esa posibilidad del próximo martes ya poder entrar en el dictamen para el próximo jueves, que es más o menos lo que hemos acordado los presidentes de bloque, ya tener la próxima sesión. Gracias, presidente. Gracias, concejal Sánchez. Concejal Casas. Gracias, presidente. No, simplemente una pregunta. Acá cuando en el artículo 4, que habla de acuerdo al regulado por el artículo 9 de la ordenanza 2733 M16, que es todo el pago de renta diferencial urbana, yo entiendo que para aquellos que... Sí. Le sumo ahí el artículo para que lo pueda completar. Artículo 9, excepciones no están alcanzados por el derecho de participación de la renta diferencial urbana, RDU,
los proyectos urbanos arquitectónicos que lleve adelante el Estado Nacional, Provincial o Municipal y aquellos proyectos que sean declarados de interés social o público por el Consejo Municipal. Las excepciones reconocidas en el presente artículo son operativas, salvo cuando sea imprescindible su reglamentación. Eso es lo que dice el artículo 9 que estamos referenciando en ese artículo. Entonces está en el viejo, está bien. Pero bueno, yo entiendo que ¿qué? Es una referencia... Sí, está bien. No, pero, yo lo que entiendo es que si nosotros damos la aprobación a la ordenanza, los cambios de parámetro hacen una renta diferencial a lo ya existente para empresas privadas que han comprado y que tienen ya han invertido en el PIDVA, ¿sí? En el parque. Eso, ¿cómo sería la situación en particular de estas empresas privadas? Si ellos por ahí quieren vender, ¿lo hacen con el valor antiguo o lo hacen con el valor diferencial? Por eso. Antes que nada, digamos, el impacto de las modificaciones que estamos haciendo prácticamente no abarca empresas privadas. La gran mayoría de las que compró en la etapa de compactación. Y en segundo término, que es más importante todavía, cualquiera que quiere vender el terreno dentro del parque está expreso en la escritura que tiene una limitación y el parque tiene derecho a la readquisición de la tierra por el valor a la que fue originalmente vendida. Con lo que en definitiva no habría ese supuesto. Usemos el... Para el concejal Wallace. No sé, No, sí, en ese orden, concejal Wallace y... Gracias. Claudia. Estaba chequeando en los fundamentos en dónde está plasmado y no lo encuentro, a lo mejor está justamente la fundamentación, valga la redundancia, de por qué se avanza. El artículo 3 es un requisito que pide la ordenanza 2733, que es la declaración pública, digamos, van atados. Entonces, la verdad es que lo habíamos charlado, recuerdo, en alguna comisión allí en el Consejo al principio, pero no hubo un detalle, una profundización respecto de el por qué se va a eximir el pago de la renta diferencial urbana, digamos, cuál es el objetivo de esta exhibición. Entiendo yo, son 226 lotes, que también es otra de las preguntas, 16 son las empresas de 226 que tienen un proyecto de edilicio, pero más allá de eso, y respecto de si el Estado después ejerce o no el derecho de preferencia, la verdad es que eso es, digamos, otra discusión, que está bien que esté, pero la pregunta es, yo no encuentro el fundamento, creo que Bariloche hoy no está en condiciones de generar una merma en su recaudación por eximir a las empresas que se vayan a instalar acá del pago de una renta diferencial urbana. Digamos, no encuentro el motivo, si me lo pueden explicar, como para poder, a priori, desde ya me parece que no es correcto esa incorporación en el artículo 3 ni en el artículo 4, me parece que no hemos avanzado en el debate en este punto. Estoy dispuesta, por supuesto, a hacerlo para que puedan justificar esta incorporación. Me gustaría saber cuánto es la plata de que Bariloche o que el municipio de Bariloche dejaría de percibir con esta excepción. Me parece que eso también se puede llegar a interpretar. Una cosa es, aparte, los lotes que hoy estén en proceso de ejecución. Otra cosa es los lotes que no están en proceso de ejecución, que si son 226 y solo 16 tienen el proyecto, estamos hablando de más de 200 lotes que no tienen hoy un proyecto de edilicio y que estarían exceptuados de la renta diferencial urbana. ¿Y qué pasa con las nuevas adquisiciones? Porque estamos regulando hacia adelante y sin discriminar respecto de aquellos lotes de esas 100 hectáreas que hoy solo han adquirido 226 lotes. ¿Y qué pasa con la segunda y la tercera? O sea, lo que estamos diciendo es que toda la ejecución del plan del PIDVA la vamos a declarar de interés público municipal y esa es la llave para exceptuar a todos los quienes adquieran un inmueble de la renta diferencial urbana, producto de los parámetros que nosotros como Estado le estamos otorgando al privado. Y esto que mencionaba el concejal Casas, ¿qué pasa con una posible reventa de esos inmuebles?
Y la respuesta es sí, el de derecho de preferencia, pero la verdad es que no, a mí por lo menos no me alcanza que sea eso, porque después el Estado sabemos, digamos, yo lo he visto con la ley 279 con tierras rurales, nunca ha ejercido el derecho de preferencia, no lo ha hecho, porque después a la hora de tener que desembolsar dinero para comprar a un privado lo que sale producto de su alto valor inmobiliario, porque el parámetro no fue como se lo compró, la provincia muchas veces desiste de este derecho de preferencia. Entonces, es a modo de consulta también, porque no encontré una sola línea en la fundamentación respecto a estos dos artículos. Capaz que están, lo vi recién. También decir que el reformulado fue subido ayer a las 7:30 de la tarde, digo por el tema del dictamen. Me parece que si, digamos, se quiere avanzar en alguna profundización, me parece que bueno, que este debate por lo menos yo no lo hemos traído todavía a la mesa, o ha sido muy por arriba. Así que primero me gustó, más allá del artículo 5, que creo que tanto en la fundamentación como el articulado, creo que menciona todo el tiempo, habla de potencial y no potencial, me parece que habría que revisar algunas cuestiones allí, pero bueno, para no generar tanta pregunta, por lo menos el 3 y el 4, presidente, si me pueden explicarle el fundamento. Un segundo. Gracias, concejal. Lorenzo. Sí. Discúlpenme, antes que nada, discúlpenme, yo 12:30 tengo un compromiso en el centro medio que no puedo eludir, pero no pasa por otro lado. Después le voy a dar la palabra a la legisladora Contreras. Sí, aclarar que respecto de la segunda, tercera y cuarta etapa, la legisladora seguramente va a hablar de la primera, el parque es provincial, la tierra es pública y se trata de un proyecto del Estado. Entonces no estaría comprendido dentro del concepto de renta diferencial urbana y ya excluido expresamente por la ordenanza. Y en la primera etapa es un poco lo mismo. No es el privado que hoy está pidiendo un cambio de parámetros urbanísticos para darle valor a su tierra, sino que es el parque mismo que en base a las necesidades del parque está pidiendo. Eso en la primera etapa. Le doy después la palabra a la legisladora, pero segunda, tercera y cuarta no hay ninguna duda que no está comprendido. Y les pido 1000 disculpas, pero me tengo que retirar. Cualquier duda, obviamente, todos conocen mi teléfono y estoy a disposición. Gracias, señor presidente. Básicamente iba en la misma línea. Cuando recibimos el reformulado, justamente una de mis inquietudes eran estos dos artículos, porque para mí, desde el minuto cero, no tiene que aclararse ni explicitarse nada, porque ya está explícito en la ordenanza. De hecho, el artículo 9 dice claramente: no están alcanzados por el derecho de participación de renta diferencial urbana los proyectos urbanos arquitectónicos que lleve adelante el Estado nacional, provincial y municipal. No, se refiere a eso. Bueno, pero ahora está yo, sí, ¿no? Porque si no... No se escucha, pero te lo ven por fuera. Eso, punto uno, digamos, no hay ninguna cosa que diga que esto no es del Estado, esto es del Estado provincial. Esto hay, como hoy estuvimos en la empresa ARSAT, que va a instalarse, como ponemos plata, como pone el plata el Estado provincial, es pedirle al Estado provincial y municipal que pague una renta diferencial urbana para el mismo Estado. Eso es, por eso para mí esos dos artículos no tenían sentido de ser en esta ordenanza y por eso nosotros no lo pusimos. Ahora bien, entendí que eso era lo que había acordado este Consejo en el análisis del proyecto, atento a las reuniones. Si ahora eso no está acordado, para mí hay que sacarlos, claramente. Obviamente, no soy la concejal, pero para mí esos dos artículos hay que sacarlos porque no hace falta, porque está clara el artículo 9 de la ordenanza de plusvalía. En ese sentido, quien luego, después, obviamente las interpretaciones, sobre todo los abogadas, la ley, hay un abogado que defiende y otro que juzga. Entonces, la ley puede ser mirada para cualquier lado. Siempre lo digo, disculpen a los abogados presentes. Y por otro lado, acá hay una cosa clarísima, que a veces quizás suena mal, pero esto es una decisión política. Nosotros, este ente, este directorio, necesita que avancemos en este sentido. Eso es así. Ojalá podamos hacerlo con el acompañamiento de cada uno y cada una de las concejales de este consejo y sea por unanimidad. Si no es así, para nosotros va a ser lamentable, pero también si sale aprobado va a ser positivo porque vamos a poder avanzar en ese sentido. Insisto, para mí esos dos artículos no tienen cabida, pero entendí que era una decisión de ustedes. Para nosotros queda claro el artículo 9 de la ordenanza, donde dice que queda exceptuados los que son del Estado, y esto es un parque del Estado y no es el privado que está pidiendo esa modificación. Somos nosotros el Estado diciendo la necesidad de que para esto avance.
Y segundito más. Y eso por ahora. Gracias. Bien, ahí antes de darle la palabra a la concejal Guara y a Josefina, creo que lo también pidió, ¿no, José? Perdón. La concejal Ferreira. Solamente una cuestión para guiar el debate y ahí los dejo. El porqué de esta incorporación y por qué al final de los párrafos de la fundamentación caemos de vuelta en explicar esta situación. Y de hecho en el expediente está volcado hace ya varias semanas la nota 41 JG del 23, que fue justamente la que se pidió en comisión, donde la autoridad, en este caso el autor, el ejecutivo, junto con el territorio, explicitaran el por qué. Pues estábamos en la duda, yo les recuerdo, de si esto era un rango temático nuevo, si no sé, digamos, y justamente en la necesidad de fundamentar justamente ese proceso, se presentó esa nota, que más allá de la nota en sí misma, luego referenciamos en la fundamentación que ya teníamos como preexistente, como antecedente, la ordenanza 57 del 86, que había declarado interés municipal la creación del parque, pero luego la realidad es que cuando se hace la ordenanza 2824/2017 no se reiteró esa declaración de interés, cosa que desde lo normativo yo creo que es necesario. Ahora, al margen de esa cuestión, claramente es una redundancia en algún punto citar, digamos, que de acuerdo al artículo 9 de la ordenanza 2733 del 16 estamos exceptuando, pero también es una definición política de darle claridad a la normativa, porque si no después queda supeditado lo que entiende el Departamento Ejecutivo. Entonces, ahí no me parece menor, y voy a discutirlo en eso técnicamente, y obviamente trataré de aportar a ese entendimiento de que, ¿qué estamos hablando? Estamos aprobando un anexo nuevo que modifica el anexo de la ordenanza 2824 del 17. Lo reemplaza. Un anexo 2 que reemplaza el que está vigente, porque el parque está vigente. El parque tiene una ordenanza vigente, tiene un plan de estructuración vigente por el anexo 1 y el anexo 2, y es en base al cual se ha podido avanzar este edificio en el cual estamos asentados, en el cual se ha podido avanzar la obra de INVAP que vemos acá a nuestra izquierda, y podemos ver otras obras que ya están desarrollando privados en el sector, porque compraron el lote y están desarrollando la obra. Ahora bien, el punto 3, si se quiere, es una ratificación política de este cuerpo en el año 2023, de que sigue siendo parte justamente este parque industrial de interés justamente para el interés de la comunidad, que yo no encuentro argumento para encontrarle duda a este artículo. Es ratificar un poco la vocación de los ediles que en su momento ya habían pensado esto en el año 86, es ratificarlo y también es responder, porque digo, si no queda en un limbo, ¿por qué estamos trabajando de esta forma en este consejo y por qué esto no es un rango 1 nuevo? Porque ya viene el procedimiento original, pasó por rango temático, se hicieron las modificaciones, se impactó justamente eso en el anexo 1 y el anexo 2 que está vigente, y reeditar todo un rango temático para algo que ya había sido justamente discutido, que es parte del plan, digamos, de estructuración de la ciudad, que es parte del plan estratégico, que es parte de un montón de cosas que inclusive ya hemos aprobado como consejo en esta gestión. Y estamos ratificando la voluntad política de que esto sea así. Por lo menos mi voluntad política es ratificarlo de esa forma así. Por el aporte a lo social, a lo económico, a lo científico y a lo productivo de nuestra ciudad. Cuando vamos al artículo 4, para saldar cualquier duda, porque digo, a mí no me queda duda y no me hace falta este artículo para saber que esto es un desarrollo del Estado y que todo lo que genere el Estado y los privados que sean parte de este desarrollo técnico industrial de la ciudad responde a una política pública de Estado de poder diversificar la materia económica de la ciudad. Ese es el porqué. Acá no estamos hablando de un country, un barrio privado, que eventualmente tenía una codificación, la cambia por un rango temático, y eventualmente esa diferencia de parámetros de los diferentes elementos que marca la ordenanza de RDU, le permitiría un potencial económico diferente, y por eso se le cobra la renta diferencial urbana con los cálculos que están en la ordenanza vigente. Pero a su vez la ordenanza vigente fue inteligente de plantear estos son los casos en los cuales se cobra y dejó estipulada la excepción. Y lo que estamos aquí es operativizando ya. A ver, que no quepa la menor duda de que para el artículo 9 estamos claramente hablando de eso para que el día de mañana, no este consejo, los que vengan y en las gestiones que vengan del Ejecutivo a futuro, porque yo espero que esto no se cambie por mucho tiempo, bueno, tengan claro, digamos, cómo es la situación, y claramente una empresa que apuesta por Bariloche, tanto local como de afuera de la ciudad, y que va a invertir en este parque, con las reglas del parque y las reglas futuras, digamos, de no
de no especulación inmobiliaria respecto del parque, eso es muy claro el reglamento del parque. Claro que políticamente, digamos, es una definición política decirle a esa empresa, usted va a pagar la inversión que tiene que hacer y cumplir con los tiempos que tiene que cumplir y claramente dar trabajo, que es lo que nos interesa a nuestros vecinos. O sea, cobrarles un extra a los que ya han comprado, cuando han arriesgado justamente en la economía en la que vivimos a invertir en el parque y darle viabilidad, y la verdad a mí me parece que desde lo político es un error. Distinto sería mi postura, y la conocen, puertas afuera del parque para un desarrollo privado de lo que fuera, que debe pagar lo que marca la normativa vigente, como está vigente, es algo que se cambie, digamos. Pero acá estamos hablando de una política pública que es un todo, es el parque como si, en lo que hace justamente la parte operativa, logística del directorio, que es lo que estamos hoy sentados, la incubadora de empresas, podríamos asimilar de alguna forma a ARSAT, hasta ahí nomás, porque no deja de ser una empresa, también en este caso, de capitales nacionales, pero que tienen un fin de ser, INVAP, digo, cada uno con su lógica, pero que hacen a un conjunto de diversificar la matriz productiva de la ciudad. Por todo eso, yo creo que estos dos artículos son necesarios para ratificar la voluntad política de este cuerpo y evitar después cualquier mala interpretación en el futuro que pueda devenir en un problema en la aplicación de los diferentes proyectos dentro del parque, o que alguien el día de mañana quiera venir a cobrar algo que no corresponde porque no fue la voluntad de este cuerpo que así fuera y porque atenta al desarrollo del parque en términos amplios. Después el beneficio económico para la ciudad va a redundar justamente en mayores fuentes de trabajo, en mayor actividad económica, y no es solamente la renta diferencial urbana lo que puede ser una fuente de financiamiento para el Estado municipal, es la actividad como un todo. Me parece que ahí, en esa observación del todo, es que a mí por lo menos me da la tranquilidad de poder acompañar en estos términos. Ahora, ¿les parece redundante? Se los discuto, de vuelta, pero me parece que es necesario. Y acá también esto marca, estos dos artículos, ratifica el por qué también esto no es un rango temático, que de hecho tenemos una nota en el expediente que vuelve a criticar el procedimiento que estamos llevando adelante con total, digamos, me parece que es clarificar en qué postura estamos parados y tratar de avanzar lo más rápido posible, pero con certezas, en una aprobación que desencadene no solamente las inversiones que están pendientes de las empresas que ya han comprado, sino también como la que hoy arrancamos a la mañana con ARSAT, que también es parte, digamos, de esta lógica. Concejal Ferreira. Gracias, presidente. No solamente... No, quería hacerle la consulta a Josefina. Quería saber su mirada sobre el artículo sí, ¿no? Bueno, lo que se expuso en el dictamen era que dentro del articulado del artículo 9 establece 2 excepciones. Cuando el Estado lleva adelante proyectos urbano-arquitectónicos y la otra excepción cuando es de declaración de interés público. En el dictamen se expuso que había una declaración de interés público de un parte como concepto, como un abstracto, y después respecto del interés público se decía que en principio no incluía al parque porque justamente es un proyecto llevado adelante por el Estado. Y se hizo la salvedad de la discusión que puede generarse considerando que hay lotes vendidos, que hay privados dentro de este espacio del Estado. Es ahí donde tiene que estar, bueno, la mirada puesta en la decisión política de hacerlo o no, porque esto tiene como antecedentes la ordenanza 2540 del 2014, donde se hizo toda a través de rango 1 y es el antecedente de este rango 1 del parque, y no se dijo nada de eso, del el tributo de plusvalía. Y ahí hubo un montón de modificación de parámetros existentes o parámetros para toda la ruta de circunvalación. Es un área, bueno, yo ahora no me acuerdo bien desde el ámbito de aplicación, pero abarcó a todas las áreas que están dentro de la ruta 40 y los 300 metros, y eso dispuso, esa ordenanza 2540 del 2014, que fue citada un montón de veces en el dictamen, dispuso justamente el levantamiento de la restricción de no construir a los 300 metros de la ruta. Eventualmente ese podría ser un criterio para saber si el Estado, en esos casos donde lleva adelante este tipo de proyectos, cobra o no plusvalía. Según lo que tengo entendido, en ese momento el Estado no cobró plusvalía a todos eran muchos propietarios del área de circunvalación en los cuales se les había otorgado parámetros, se les había dado uso o se había modificado. Ese es un antecedente concreto que incluye incluso la misma área en la cual el Estado tomó una decisión. Pero en este caso, según lo que entiendo también, más allá de que uno pueda hacer un análisis en un dictamen para el Consejo Deliberante, la competencia del Consejo es en la normativa,
El Consejo regula como reguló la 2737 y le dio parámetros. El que debe decidir si ejecuta o no es el Departamento Ejecutivo, con la normativa que tiene. La tiene, es considerar eso. La verdad desconozco si de la 2540 se iniciaron ejecuciones de plusvalía, creo que no, pero no hubiera sido el Consejo el que se tenga que poner de acuerdo para decidir si el hecho aplica o no en un determinado supuesto. Entiendo que es el Departamento Ejecutivo. Concejal Wallace. Sí, dicho esto, lo que queda de manifiesto, desde mi punto de vista, es que no está claro, digamos, esta situación. Entonces, yo lo que me pregunto como análisis, y no entiendo por qué, digamos, se toma la consulta del aporte, incluso hasta desde un punto de vista peyorativo, ¿por qué el municipio de Bariloche, o por qué es una decisión política que deje de recibir recursos genuinos, aparte de lo que implica el PIT? Yo no estoy diciendo que si no cobran la renta diferencial urbana el proyecto del parque tecnológico está mal. No, está bien, genera fuente de trabajo, genera diversificación de la matriz productiva y también puede generar una renta diferencial urbana a favor del municipio que tiene hoy una emergencia, por ejemplo, en materia habitacional. O sea, que esta tierra que hoy va a tener después un valor, se va a incrementar en su valor en términos económicos por los parámetros que le dé el Estado, bueno, le puede generar recursos genuinos al Estado para que pueda, por ejemplo, comprar lotes sociales para hacer frente a una demanda, a otra demanda que tiene que administrar el Estado. No veo incompatibilidad alguna. Y me parece que me quedó claro respecto de la zona 2, 3 y 4, pero respecto de la zona 1 hay transmisión de dominio, hay escrituras que transmiten el dominio. Lo acaba de decir, o sea, ¿cuál fue la lógica de Lorenzo? Que, bueno, está mal que yo lo interprete, pero lo que yo interpreto que dijo, bueno, la provincia puede aplicar el derecho de preferencia. Bueno, si puede aplicar el derecho de preferencia, porque está ratificando que esos inmuebles hay una transmisión de dominio del Estado público al dominio privado y que luego el privado, por tanto, ejerciendo su derecho de propiedad, lo puede vender. Pero tiene llevó todo este recorrido, tiene la obligación legal de avisarle al Estado municipal para que el Estado municipal pueda comprarlo y no a un valor económico, sino a un valor fiscal. Eso está la posibilidad. Lo acaba de decir él. Entonces, si él piensa que la primera etapa, que son estas 100 hectáreas, de las cuales hay 226 lotes ya vendidos, que no sé cuántos tienen transmisión de dominio, me acuerdo que eran pocos, pero yo lo pregunté. Bueno, esa transmisión de dominio, ¿por qué la vamos a estar exceptuando del pago de la renta diferencial urbana? La empresa pasado mañana quiere vender porque no le avanzó con su proyecto edilicio, porque de 226 hay 16 que avanzaron con el proyecto edilicio, y dice, ya tiene transmisión de dominio, dice, no se quiebra la empresa, pasa lo que pasa, y la va a vender al precio con los parámetros que le dimos nosotros, no al precio que lo compró. Entonces no entiendo por qué se cuida tanto a veces el bolsillo de gente que viene a invertir en desmedro de gente que tiene necesidades, como el pueblo de San Carlos de Bariloche, de, por ejemplo, hacer un loteo social. Yo, digamos, la verdad es que esa parte es la que me parece a mí deberíamos estar todos de acuerdo, sí. Recién hablaba respecto de emprendimientos privados. Hay un proyecto hoy en la unidad coordinadora que va a seguir, que ya está en trámite del rango 1, para ofertar construcción de viviendas de alquiler permanente, All Flags. Bueno, ahí, vivienda de alquiler permanente es un proyecto privado que no es un proyecto netamente turístico, sino que busca generar una solución a una demanda que hoy tiene nuestra sociedad. Bueno, va a pagar renta diferencial urbana, digamos, y también está atendiendo a una necesidad que tiene hoy nuestra ciudad, como atiende el parque tecnológico, una necesidad que tiene nuestra ciudad respecto de diversificar la matriz productiva. Entonces, la verdad es que no entiendo la defensa tan acérrima de que no paguen renta diferencial urbana. Si la normativa lo permite, que paguen, ¿por qué no? Digamos, la verdad es que no entiendo esa postura, digamos, que en definitiva va en tampoco es tanta plata, digamos, la verdad. Es plata que si la ordenanza lo prevé, la de renta diferencial urbana, es porque obviamente el día de mañana ese privado, y está bien que así sea, se va a quedar con un valor, un plus valor por una acción del Estado. Eso es la plusvalía. Bueno, ¿por qué no se la vamos a cobrar?
No entiendo. Yo, la verdad es que, y lo que yo entendí, y lo dije, que el artículo 3 está puesto porque se interpretó que la llave para la excepción del pago de la renta habitacional urbana lo da la segunda parte del artículo 9 y no la primera. Pero bueno, por eso es obviamente un debate. También entiendo por lo que dijo la legisladora que da igual si sale por mayoría o por unanimidad. Entonces, la verdad que, no sé, si quieren seguimos debatiendo o si no, no. No, el proyecto. Digo, si ya saben que tienen los votos y da igual, digo, si quieren, presidente, pase a dictamen y listo, porque si les da igual... Concejal, Gracias. Sí, pero antes, Claudia, de pasarte la palabra. A mí no me da igual, y lo vengo diciendo No, del primer... lo dije pero, respecto bueno, de lo que dijo... No lo dije, que lo dijo. yo entiendo que no lo dijo tampoco la legisladora, ya lo podrá ahora clarificar, pero a mí no me da igual y de hecho he hecho los mayores esfuerzos del primer día que estamos tratando este proyecto para tratar de alcanzar los acuerdos y ser amplio en esa mirada y salvar desde el buen sentido, desde la buena mirada, las dudas genuinas que puedan tener en la mesa todos los concejales, y me incluyo, porque también he hecho dudas y preguntas y tal vez las he salvado de otra forma. Ahora, yo, primero, porque se planteó de una forma que no quiero dejarlo pasar, yo no le cuido el bolsillo a nadie, ¿sí? Yo no le cuido la ganancia a nadie, y menos que menos para ir en el medio de los vecinos de nuestra ciudad. Digo porque no quiero que queden cosas sueltas en el aire. Lo que estoy planteando es que técnicamente la ordenanza deja abierta, porque esto es una cuestión que está vigente, plantea claramente que esto se debe cobrar en todo el universo de situaciones, desde una plusvalía de algo chiquito, una casa en un barrio, hasta un gran desarrollo inmobiliario, o lo que fuera, cambio de uso, de parámetros, lo que fuera, todo lo que está planteado justamente en la ordenanza, pero deja claramente el artículo 9 dos situaciones de excepción, que son complementarias, una u otra. Dice, y todo lo que sea del Estado, este es un ejemplo, y a su vez, lo que sea declarado de interés social o público por el Consejo, que de hecho hay infinidad de ejemplos de barrios que en aras justamente de la cuestión habitacional se declaran de interés social, no solamente por un tema de plusvalía, para el soterramiento de cables, para un montón de exigencias que están en la normativa, que son parte de una exigencia de la comunidad, y que también se les dan por tierra en aras de una declaración de interés público, social, o que se le quiera poner. Y no lo discuto, es una herramienta política que el Consejo en cada momento puede discutir. La discusión, digamos, de no mezclar, digamos, los conceptos y los ámbitos de aplicación, y por qué creo que dentro del PIDUA todo debe estar en este punto declarado, es porque la idea principal del parque, como fue creado, insisto, ya declarado de interés en su momento desde el año 86. Miren el tiempo que ha pasado, digamos, y cómo cuesta claramente que estas cosas se consoliden. Tratar de realmente facilitar la implantación de empresas, porque más allá de las empresas del Estado, un parque como este fracasa si no tiene empresas privadas que inviertan su capital, que apuesten a construir una edificación y después generen una actividad que a su vez genere trabajo, digamos, permanente en la ciudad. Esa es la cuestión, digamos, que yo voy de fondo. Y en el país en el que estamos y en la situación macroeconómica en la que estamos, claramente le puede ser a una empresa más caro o más complejo sostener una iniciativa en el tiempo si se le cobra una renta que en definitiva... primero que no la pide, porque en algún punto esto lo estamos cambiando ya habiendo entrado en la implementación del parque las empresas que están. Cobrarles un extra cuando ya han cumplido, cuando han invertido, cuando han arrancado, es un tema gestual casi, es un tema de cómo tratamos de convocar a que más empresas vengan a esta ciudad y puedan implantarse. No pasa por cuidarle el bolsillo a nadie, pasa por tener una lógica, digamos, realmente lo más amplia posible que justamente invite a la inversión privada que es necesaria. Pero bueno, a ver, ¿hay alguna otra duda? Lo seguimos trabajando, lo seguimos planteando para que quede cristalino el concepto y sobre todo los intereses, que mi único interés es generar trabajo en esta ciudad, que este parque se consolide. Y quiero dejarlo en negrita, subrayado, digamos, es que ese es mi único interés. Legisladora, la costumbre. Bueno, gracias, señor presidente. La verdad que en el final, calculo que ya estamos llegando al final de la comisión, lamento muchísimo los últimos comentarios de la concejal Wallace, porque en principio creo que he sido sumamente clara
en cada una de las intervenciones que he hecho en estas comisiones, y no solo aquí, sino también cada vez que un periodista pregunta acerca de esto, es la necesidad y la importancia que tiene para el parque tecnológico de que sea aprobado por unanimidad. Lo he dicho, he agradecido infinidad de veces la apertura de cada uno y cada una de las concejales con las que he tenido la posibilidad de poder charlar individualmente y después luego en esta reunión. Entonces lamento que vayamos como a que no queremos que sea por unanimidad y queremos encima dictaminar hoy cuando fui clara, cuando me di cuenta entre las dos charlas de los concejales Sánchez y Chamatrópulos cuando hablaban de que la sesión no era esta semana, y dije, yo creí que si era esta semana pediría que se dictamine, y si no, que sea la semana que viene. Creo que fui muy clara con eso, entonces lamento muchísimo ciertos comentarios que me hacen pensar a veces en una frase que dice que a veces es muy difícil explicar cuando la otra persona ya decidió no entender. Entonces, para mí es una pena porque creo que veníamos en un debate respetuoso y además comprometido en lo que tiene que ver con esta temática. Por otro lado, nos pasó, y lo dije en la primera reunión, cuando se hizo este parque tecnológico y cuando se habló de este anexo, se vio un parque en la teoría, en lo que cada uno de ese equipo técnico creía lo que iba a ser un parque tecnológico industrial. Luego la práctica nos lleva a darnos cuenta que tenemos una necesidad imperiosa de poder modificar los errores, si quieren llamarlo de esa manera, que se cometieron en ese primer bosquejo de lo que fue el parque. No bosquejo porque termina siendo el parque que hoy es. Entonces, en ese sentido, esas empresas que yo nunca digo apostado, porque apostar se puede perder. Y yo siento, de verdad, y donde estamos hoy sentados, de que este parque no es una apuesta, ya es una realidad. Entonces, esas empresas que se han sumado a este parque no sabían si podían o no construir tantos metros o menos metros. Son empresas que hacen un trabajo que está claro y que es el mismo que vienen a hacer en este parque tecnológico. Y este parque tecnológico es un orgullo porque es del Estado. Es del Estado rionegrino, que además tiene un directorio donde están sentados muchas patas, donde está la municipalidad, donde está el privado, donde está INVAP, donde ya lo he dicho reiteradas veces. En ese sentido, a mí no me queda duda, pero está muy bien si ustedes quieren reiterar, reforzar con esos dos artículos, eso... Perfecto, ustedes son los concejales. Lo que estoy diciendo es que a mí no me queda ninguna duda de lo que dice la ordenanza. Está claro en los artículos, en el 9, en las dos partes que menciona la concejal Wallace, está claro donde ya tenemos el interés, es del Estado, no hay vuelta con eso, es del Estado, y por otro lado ya tiene la declaración de interés. Escueta, no escueta, como quieran, pero ya está. Las ordenanzas son ordenanzas. Después si no las mirás, bueno, es problema nuestro que no las miramos, pero existen. En ese sentido, insisto, para nosotros, porque estoy en representación de un directorio, no es lo mismo que salga por unanimidad a que no lo salga. Ahora, necesitamos que salga. Ojalá sea por unanimidad. Y si no es así, ojalá salga, porque necesitamos seguir avanzando. Y avanzar en esto significa una cosa, lo dije la vez pasada, pareciera que las empresas fueron también una mala palabra. Yo de verdad, en mi concepción política, entiendo que para que un pueblo crezca es entre todos y todas. De verdad, no es la empresa privada afuera y el Estado solos. El Estado solo no puede y los privados tampoco pueden solos. Entonces, hay un trabajo que tiene que ser mancomunado en ese sentido. Y este parque se quiere hacer responsable de esa situación. En las primeras empresas, yo creo que se sumaron con esa necesidad de poder hacer crecer este parque. Y esas empresas es trabajo, no es en detrimento de nada, de absolutamente nada, porque lo que estamos haciendo es eso, querer que la gente de nuestra ciudad tenga más trabajo, que dignifica, y de verdad ahí vamos a ver tener mayores soluciones de todo lo que habló. La verdad que la parte del loteo social y no lo entendí cómo llegaba acá, pero digo, es sumamente importante eso. Si no podemos entender eso, de verdad estamos en otro nivel y necesitamos seguir trabajándolo. Porque hoy lo dije, cuando viene Arsat a sentarse y explica la necesidad que tiene de poder hacer esto ya, porque la plata está y se nos van los tiempos políticos, tiempos del año, de todos económicos, yo también fui clara y dije, no es solamente Arsat, que es emblema y orgullo de todos nosotros, son cada una de las empresas que se han sumado y que también van a tener gente que va a trabajar. 3, 4, 5, 10, no importa, es gente de nuestro pueblo que va a laburar aquí en el Parque Tecnológico. Y por eso, y con esto quiero cerrar, entiendo profundamente de que es una decisión política.
Y esa es la decisión que yo le estoy pidiendo a cada uno y a cada una de las concejales para la aprobación de esta ordenanza. Gracias, señor presidente. Gracias. Concejal Wallace. Sí, presidente, la verdad es que no quiero escalar porque no me parece que sea lo adecuado. Yo lo dije el respecto del tema de unanimidad porque lo dijo la legisladora, no lo inventé. La legisladora dijo, nosotros queremos que salga por unanimidad, pero si no sale, necesitamos que salga. Lo dijo así. Bueno, entonces yo, retomando esa palabra, dije, bueno, si ya sabe que tiene los votos y están tan apurados, bueno, sáquenlo. Entonces, digamos, no estoy inventando algo, estoy reproduciendo algo que dijo la legisladora. Ahora, sigue con la misma intención de querer que salga por unanimidad, buenísimo. Yo creo que me he puesto a disposición, he leído, he estudiado los temas, he hecho preguntas, digamos, no es que estoy, no quiero entender, como también, digamos, me parece que tampoco está bueno en ese punto generar una escalada donde pareciera ser que entonces yo no quiero entender y que por eso cuestiono. Yo cuestiono porque hay cosas que no entiendo y que me parece que están mal. Ahora, si al resto de los concejales les parece que están bien, bueno, listo, saldrán, no estoy obligada a votar algo que yo creo que es una interpretación eventualmente errada de la ordenanza. Y la verdad, respecto del trabajo, yo lo entiendo y creo que todos estamos de acuerdo, pero yo no sé cuántas personas están trabajando en este PITBA, la verdad. Entonces, si quieren ir por ahí, me parece que no vamos a llegar a ningún lado. La verdad es que el trabajo, no sé cuántos operarios hay acá trabajando bien el PITBA. Entonces, y respecto del tratamiento del proyecto de ordenanza, durante un mes previo a las elecciones, no convocaron a tratar este proyecto, legisladora. No sé si usted está en conocimiento de eso. Tuvimos un mes sin este proyecto que se ponga a tratamiento previo a la elección municipal. Entonces, no vengan a nosotros a decirnos que no nos pusimos a trabajar, los tiempos los marca el autor del proyecto, y si estuvo un mes justo antes de las elecciones sin convocar, no es un asunto que le convenga o que le corresponda analizar a la oposición. Entonces hay un mes que no se trató este proyecto y no tiene nada que ver con este bloque. Gracias. Gracias, concejal. A ver, para ir cerrando y avanzaremos en la próxima comisión. La voluntad política, y no es menor, la ratifico, es que esta norma sea sancionada por unanimidad en la lógica, en la concepción de que esto debe ser entendido como una política de Estado que trasciende los partidismos y las miradas transitorias que pueden tener un partido u otro. Hoy somos oficialismo, mañana le tocará a otro partido ser el oficialista a nivel municipal en base justamente al resultado de la última elección. Digamos, eso yo soy claro también. Lo que plantea mi compañera Claudia Contreras, legisladora, parte del directorio en este PITBA, es que frente a la necesidad imperiosa de poder cerrar los procesos administrativos para permitir desde la Bombonera que compró un lote hasta ARSAT, sin ponerlos uno debajo de otro, pero la realidad es esa, desde la poca o mucha inversión que puede hacer una empresa pyme de nuestra ciudad, hasta una empresa que nos acaba de volcar una inversión posible, si no me saca mal la cuenta, de entre cerca de 10 mil millones de pesos como base, más otra inversión en dólares, que está justamente a la espera de que nosotros levantemos la mano, que aprobemos esto, que le demos sentido político a esta definición para que todo el resto de las cuestiones administrativas se puedan hacer y que Bariloche no pierda una inversión de ese estilo. Entonces, claro que uno tiene que en algún momento avanzar porque la discusión y el debate, que me encanta, tiene un fin o se termina cuando los tiempos de la realidad que nos conlleva a nuestro alrededor lo exigen también así. Porque en mi caso, yo hasta el 10 de diciembre tengo tiempo de discutir esto. Pero sería un error político no votarlo antes si eso le permite que la ciudad dé un salto de calidad. Y uno acá es un peón en esa historia. Somos minúsculos, por lo menos yo me considero minúsculo en esa historia, porque la importancia está en que se ratifiquen las cosas, que se hagan las obras, que le den laburo, o 1, 2, 10, 1000 personas, pero que den trabajo, que veamos este parque aún más consolidado. Y eso es realmente lo que me motiva. Y claro que la búsqueda del consenso es lo que nos guía, pero si no llegamos a un consenso y no llegamos, bueno, tenemos que replantear cuánto estamos consensuados y tratar de llegar a una votación, que no quiere ser que sea lo principal que queremos, pero entre la motivación política de lograr el objetivo de unanimidad a la realidad que nos exige la realidad de sancionar esta normativa con toda la complejidad que implica de lo técnico,
y bueno, tenemos que tomar una definición. Yo bregaré por la primera hasta donde pueda, y cada uno sabrá cuándo decir hasta que llega el debate y votamos y dictaminamos. Para eso lo hacemos siempre. Después la discusión de por qué se votó, ¿no?, la instancia en el momento electoral. Yo podría decir que nos dedicamos a ver todo el reformulado y tratar de llegar a todas las dudas que podíamos recoger de las comisiones anteriores. Por lo menos yo me tomé ese trabajo de verlas con las comisiones, de ver las actas que habían dicho, de escuchar de vuelta las comisiones, de dialogar con el PIDVA para ver cómo impactábamos de la mejor forma posible todas las reformulaciones, que no se nos pase nada en el anexo. Yo pido disculpas si el anexo lo dije por WhatsApp, pido disculpas si no llegué el viernes con darles el reformulado o antes. Es el tiempo finito que tengo existencial para poder hacer las cosas, de revisar 200 páginas una a una para que no haya ninguna duda ni ningún problema luego en la aplicación. Es mi laburo como concejal y presidente de esta comisión y no es una queja hacia ustedes, es lo que me toca y trato de hacerlo lo mejor que pueda, trataré de hacerlo más rápido para la próxima. Por eso también les pido, en la medida de que yo no puedo obligar que hablen. Si no me dicen si sí o no, yo no sé si sí o si no. Por lo menos a la concejal Wallace le reconozco, esto no es una crítica por los demás, no se me empiezan a ofender, que me lo plantea en la mesa y me genera el poder pensar, digamos, alguna reformulación. Pero cuando el resto me mira y me asiente con la cabeza o me dice que sí, pero no me lo dice, perdón, yo interpreto que no hay otra duda, entonces avanzo en ese acuerdo, porque si no es muy difícil después sentarse a escribir el reformulado, el articulado y revisar comparativamente el anexo con lo que estamos poniendo en la ordenanza. Hago lo que puedo y les pido de vuelta disculpas si no llego al estándar que se quiere. Después, el artículo de la ordenanza, obviamente lo vamos a volver a discutir. Para mí no daña, para mí ratifica una voluntad y una visión de este cuerpo respecto de lo que queremos hacer, aunque técnicamente ya está declarado de interés del parque y aunque técnicamente la ordenanza ya dice lo que dice. Y dice claramente las dos figuras que aplican plenamente las dos juntas, no por separado, a este desarrollo del parque. ¿Se quiere sacar? Se saca. Yo creo que ratifica una voluntad política y le da claridad y no queda supeditado, no en la intendencia actual, ni siquiera pongo en duda la intendencia futura del electa. De acá para adelante uno espera que esto siga vigente por muchos años más sin una necesidad de cambio, con lo cual hay que ser muy claro en cómo se sanciona para que después no haya ningún tipo de interpretación errónea que repercuta una negativa hacia el desarrollo del parque y sus actores, públicos y privados. Ese es el sentido y por qué lo ponemos de esta forma. Y al final, bueno, que no hemos agotado, entiendo, no sé, ya no quiero ni siquiera asegurar, digamos, los acuerdos, si no me los plantean, es el artículo 5 en función de lo que hemos discutido en la última comisión y lo que ya se ha dicho reiteradas veces respecto a la necesidad de poder regular, como marca la normativa municipal, el uso para que luego una eventual explotación de áridos quede eventualmente supeditada a lo que la autoridad provincial indelegablemente tiene recesionado por ley. Es eso lo que estamos planteando. A nivel municipal solamente nos cabe modificar o habilitar el uso en base a la normativa que tenemos vigente. Bastante no quiero decir la palabra atrasada, sino bastante desencontrada tal vez en el tiempo con la normativa provincial que es superior y que ya quedó claro y ratificado que es la única potestad, la única autoridad de aplicación y la que se reserva indelegablemente el derecho de poder autorizar explotaciones. Entonces estamos autorizando el uso para que en función del desarrollo que vaya teniendo el PIDVA en el futuro puedan gestionar con la autoridad provincial todas las incumbencias y todas las cuestiones vinculadas a esto y que eventualmente, si hay un remanente o hay un material que no sobra en nuestra ciudad, pueda ser destinado a todas las situaciones que ha planteado el concejal del Río, la priorización de la municipalidad. Hemos también planteado, o se ha planteado por parte del directorio, que quede la posibilidad de que ese material también sea utilizado dentro del parque, o sea, que le generemos también un uso concreto a eso y aprovechemos, digamos, los esfuerzos que se hagan al respecto de gestión y de inversión. Yo lo dejo abierto, obviamente, daremos la recorrida con cada bloque para ver si hay alguna otra duda para ganar tiempo de acá a la próxima comisión que tendremos el martes. Digo, podría ponerlo este viernes, pero tenemos también otros temas para trabajar que me han ido solicitando y bueno, no sé si llegaremos de acá al jueves antes del orden del día para impactar algún cambio. Pero bueno, de acá al martes, previo a la sesión que sí entiendo está regulada para el jueves de la otra semana, bueno, tener un marco dictaminable. Ojalá con la unanimidad o posible, digamos, los votos digamos que requiere la norma.
y sin que esto anule o obligue a que a nadie, digamos, tuerza lo que piensa. Es tratar de ser concretos y, bueno, tratar de llevar el debate a ese lugar. Yo también no tengo ganas de escalar, y perdón si me puse en efusivo, pero bueno, trato de clarificar algunas posturas para que no se malinterpreten. Creo que está aclarada las posiciones en la mesa y bueno, no, tampoco tengo intención de seguir en ese sentido. Si no hay otro pedido de palabra, nos liberamos en este momento de la comisión, siendo... ¿No hay más pedido de palabra? ¿No? Las 12:59, con la presencia del concejal Sánchez, Taboada, Wallace, Del Río, Casas, Ferreira y los integrantes del parque, a quien agradecemos nuevamente la presencia que nos hablan en su casa para trabajar acá, y del resto del equipo técnico del consejo, que también ha hecho un esfuerzo para poder acompañarnos. Muchas gracias.